Amén. Vamos a leer allí desde San Juan en el capítulo 20, el verso 1 al 10. Gloria a Dios. Y vamos a leer su palabra y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, Dios, en esta mañana a través de ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Cuando, veíamos de poder estar aquí, el Señor me inquietaba buscar San Juan 20. Y yo encontraba este pasaje y a veces uno humanamente duda y dice, bueno, pero estamos en octubre, no es para Semana Santa que hemos sido invitados, pero sin embargo como que Dios me hacía sentir verdaderamente que esto era lo que hoy teníamos que considerar y compartir. Porque, hermanos, en nuestra vida cristiana, yo creo que todos los que estamos aquí somos creyentes, ¿verdad? Somos personas que creemos en el poder de Jesucristo, creemos que Dios existe, creemos en el nombre de Jesús. Pero muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar aún con Dios, hay momentos de oscuridad, hay momentos que son difíciles de comprender, momentos de alarma, quizás por situaciones que nos acontecen y momentos en los que tenemos que nosotros en realidad proseguir hacia la meta. Momentos en los que tenemos que nosotros considerar las cosas y si quizás miramos hacia atrás no es para quedarnos en el pasado, sino para poder aún tomar fuerzas para ir hacia adelante. Y hermanos, estaban los discípulos de Jesús destrozados, sus corazones y aún sus pensamientos confundidos porque el maestro había muerto. Porque, hermanos, los momentos de oscuridad en nuestra vida, los momentos de duelo, son momentos que son difíciles de sobrellevar, son difíciles de pasar. Aquí dice la Escritura que María Magdalena habían tenido que esperar justamente las mujeres a que pasara aquel día de reposo para poder ir hacia la tumba. Y cuando aún era oscuro, era tanta la ansiedad que tenía, era tanto el anhelo justamente de recuperar algo de lo que había perdido, que todavía dice que era oscuro cuando se fue a acercar al sepulcro, acercarse a aquello que humanamente entendía que había muerto, porque su maestro había muerto, pero aún había algo que ella quería recuperar. Porque en realidad en sus pensamientos, en su espíritu, había algo que ella entendía que aunque había muerto Cristo el Maestro, había algo más que no entendía y que tenía que justamente buscar la respuesta. Hermano, ¿vos buscás respuestas de parte de Dios? Qué bueno cuando nosotros realmente no nos detenemos ahí en un estancamiento, en un problema, en una crisis, como puede pasar o suceder cuando hay una gran pérdida en nuestra vida, sino que nosotros somos de los que en realidad podemos aún buscar la respuesta para nuestras dudas, para lo que quizás nuestros pensamientos estén no seguros, o aún nuestros sentimientos, porque qué papel importante que juega en nuestra vida lo que son nuestros sentimientos, ¿verdad que sí?
Cuando vos en realidad te sentís quizás por una pérdida humana, perdés a alguien que querés y te sentís perdido. Y eso era lo que le sucedía a los discípulos, porque habían perdido al maestro, habían perdido al amigo, habían perdido a Cristo, habían perdido una referencia en su vida. Y ellos, dice la Escritura, justamente que en el momento en que Jesús, todavía vivo, van a encarcelarlo para llevarlo a la muerte, dice que los discípulos cada uno había huido y se habían separado, se habían ido cada uno por su lado. Y eso es lo que muchas veces sucede. En el momento difícil, ¿verdad? Viene el golpe ahí del enemigo y parece como que, no sé, cada uno para su casa, ¿verdad? Es como que, bueno, cada uno sale corriendo a un refugio, a cuidarse. Justamente cuando fueron a buscar a Jesús, y vos lees en las Escrituras, dice que hubo uno que fue Pedro que tomó la espada, pero en realidad Jesús salió al frente y él preguntó: ¿a quién buscan? Y dijo que buscaban a Jesús, y dice Jesús que les dijo: yo soy, dejen ir a estos, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Cristo, nos defiende. Cristo siempre defiende nuestra vida, aunque haya momentos en los que no nos damos cuenta o no entendemos. Pero Jesús dijo: dejen ir a estos, porque Él dijo que Él no quería que ninguno de los suyos se perdiera. Amén. Mira al que está cerca y decirle: Jesús no quiere que te pierdas. Porque es Jesús el que no quiere que vos te pierdas. Es realmente Cristo el que tiene ese poder para muchas veces reconstruir, ¿verdad? Y juntar pedazos. Dice que cuando el alfarero, dice que cuando la vasija, ¿verdad?, se deshizo en su mano, dice que Él tuvo el poder para hacerla de nuevo. Amén. Y hermanos, cuando vienen golpes contra nuestra vida, golpes difíciles de superar, es Cristo el que está trabajando en nosotros, en esa vasija, para hacer algo nuevo. Amén. Yo creo que Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Yo creo que Dios es un Dios que no deja de sorprendernos, porque Él dijo que Él había venido a darnos una vida nueva. Y ese es el desafío de nosotros como cristianos, que podamos tener esa vida con Cristo y una vida nueva. Hermanos, volviendo aquí al pasaje que estábamos, justamente María Magdalena, yo leo ese versículo en que dice que cuando aún era oscuro, dice que era de noche todavía, pero sin embargo ella llegó allí hasta el sepulcro. Y hermanos, por eso es que decimos que hay momentos de oscuridad en nuestra vida espiritual, donde necesitamos buscar esa respuesta de parte de Dios. Si vos has leído el libro del Cantar de los Cantares, cuando habla de la esposa, ¿verdad? Y habla de aquella esposa que es la iglesia de Jesucristo, y que dice: por las noches, ¿verdad?, busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Es que, hermanos, yo creo que hoy es un tiempo en que la iglesia no la tiene fácil. La iglesia no es que desde la comodidad vamos hoy a decir Dios, y Dios va a solucionar los problemas. No. Yo creo que este es un tiempo donde tenemos que aprender a salir de la comodidad, ¿verdad? No es desde la comodidad de la cama decir: bueno, Dios hace algo en mi vida, sino que dice que aún esa tsunamita dice que lo buscó y no lo encontró, y dijo: me levantaré, iré por las plazas, por las calles a buscar al que ama mi alma. Amén. Es que, hermanos, Cristo es el que ama nuestra alma, y Él merece que lo busquemos hasta encontrarlo. Porque dice Él, justamente, dice el pasaje ahí en el Cantar de los Cantares: lo busqué y no lo hallé. Y dice: le pregunté a los guardias, a los que están velando aún por la iglesia, los busqué, les pregunté, y dice: y luego lo encontré. Lo así y no lo dejé. Amén. Esa es la actitud que hoy en día nosotros tenemos que tener, y aún en el momento difícil y de oscuridad, decir: yo voy a buscar a Cristo hasta que sienta que estoy otra vez de su mano, hasta que sienta que verdaderamente lo encuentro y lo meto en mi vida para siempre, para ya no soltarlo nunca más.
Hermanos, yo creo que justamente hay muchos cristianos que pasan por momentos de oscuridad, momentos de crisis y momentos en los cuales les sucede como a estos discípulos que cuando a Cristo lo mataron dice que cada uno iba por su lado. Pero hubo ahí una mujer que dice que fue y fue hasta el sepulcro y al ver la piedra corrida, el sepulcro vacío, volvió. ¿Y a quién fue? Fue a Pedro, fue a Juan. Sonó la alarma, se llevaron al maestro, ¿verdad? Hay veces que suenan alarmas en nuestra vida. Alguien viene, ¿verdad? Y te dice, uy, pasó tal cosa. Y necesitas como ese, no sé, ese sacudón que te haga moverte, que te haga salir de esa tristeza, de esa angustia que a veces viene sobre nuestra vida. Y nosotros tenemos que buscar al que puede libertarnos de la angustia. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad, aún el salmista escribía, ¿verdad? Allí en el Salmo 91, un salmo que es conocido, ¿verdad? Aquella palabra de Dios que habla de las promesas de parte de nuestro Dios. Y dice que nosotros tenemos, dice, por cuanto, dice el Salmo 91, verso 14, dice, porque cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Amén. Hermanos, Cristo quiere librarnos de la angustia. La angustia verdaderamente es una opresión del enemigo para que nosotros nos quedemos ahí en el problema y no busquemos la salida. Que nos quedemos quizás ahí entorpecidos y no salgamos adelante. La palabra de Dios dice que el diablo nos heriría el calcañar. ¿Verdad que sucede? El diablo viene y te hiere y te quiere como que parar y trancar. Hermano, yo le decía a alguna de las hermanas, estoy con un esguince en el pie, hermano, pero gloria a Dios de que el Señor me permite que el diablo no me para. Amén. Viene y te quiere como que molestar, porque eso es lo que hace el diablo. ¿A vos no te molesta el diablo? Pero enojate con el diablo, ¿verdad? Porque el que te molesta es el diablo, ¿verdad que sí? Enojate con el diablo y dice la palabra que por medio de Cristo sacudiremos a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuando, ¿verdad?, una serpiente quiere atacar? Sacudirla y se vaya. Por medio de Cristo sacudiremos a nuestros enemigos y hollaremos a nuestros adversarios. Hermanos, sacudite la angustia de tu vida. Buscar realmente salir adelante, porque el momento de la angustia, dice aún la palabra de Dios, dice que aún el buen semblante, el buen ánimo, soportará aún hasta la enfermedad. Pero ¿quién soporta el de ánimo angustiado? Nadie soporta el angustiado. Al que, uy, todo negro, todo mal, qué horrible que estoy. Ay, sí, va a llover, un sol radiante. Sí, algún día va a llover, ¿verdad? Pero vamos a disfrutar del sol mientras tanto. Amén. Qué bueno que nosotros podamos sentir que Cristo quiere librarnos de la angustia. Y yo creo que la iglesia en estos tiempos necesitamos que si estás en el medio de alguna prueba, en medio de un quebranto, en medio en que en tu vida espiritual parece como que, no sé, te paraste, algunos dicen, bueno, me tomo un tiempo, pero sin embargo, hermanos, que no sea mucho. El maestro había muerto apenas hacía 2-3 días y ya en realidad aquella mujer fue al sepulcro a buscar una respuesta. Y luego de que se encontró con aquella sorpresa del sepulcro vacío, fue a decirle a Pedro, a Juan, miren lo que está pasando. Hermanos, nosotros somos de los que tenemos que contagiar aquella inquietud a los demás para buscar la respuesta en Dios. Aquellos que realmente podemos despertar en otros aquellas ansias de buscar de Dios, aquel espíritu de que podamos aún llevar a otros a las cosas de Dios, a los caminos de Dios, a los pies de Jesucristo.